Bien, y el viejo, ahora aquí otra vez en el Perú, aunque me siento con los 25 años de edad todavía, y vamos a seguir adelante estudiando este fin de semana la segunda carta de Pedro. Una carta que realmente no se estudia mucho. Porque en el segundo capítulo hay una larga lista de cosas negativas, de las doctrinas falsas, de las herejías, de toda la enseñanza negrita que hay. Y yo creo que mucha gente se asusta por los temas de segunda de Pedro. Entonces, primera de Pedro, bien, salvación, la vida en Cristo y mucho tema muy práctica. Segunda de Pedro es un poco más teológica. Un poco más un ataque en cuanto a las cosas falsas que Pedro en el año 67 puede ver que están por llegar a la iglesia. Van a proyectar eso, aquí vienen. Entonces, en sus carpetas ustedes pueden seguir. En las primeras hojas hay tanta información que no hay nada para llenar, solamente ahí está. Pero cuando se avanza un poco más, entonces en la pantalla, entonces se pueden ir llenando las cosas mientras yo hablo. Y no voy a dictarles, niños, por favor, llenen esa línea. Ustedes son ya adultos, ustedes pueden ver lo que hay allá y seguir llenando sus apuntes. Pero Pedro, justo por morir, él está en sus últimos años, posiblemente sus últimos meses. Toda la tragedia de Nerón en Roma, ya con por lo menos 3 años de historia, la persecución cada vez más dura contra los cristianos, la expulsión de los judíos en el año 70 está por suceder cuando Tito ataca y destruye a Jerusalén, y la iglesia moderna de aquel entonces, nosotros decimos la primitiva, pero la moderna de aquel entonces está comenzando a ser influenciada por mucha secta falsa, por mucha enseñanza rara, por mucho índole extraño. Usted dice, bueno, eso suena como Perú en el año 2014. Exactamente. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, ¿no? Y es fascinante y les reto a hacer el estudio, buscar por todas las epístolas del Nuevo Testamento los diferentes autores con el mismo tema diciendo, cuídense, tiempos difíciles están por llegar, pero más bien que la persecución física, política, gubernamental, etc., es la infiltración de la falsedad que entonces quita las raíces. Justo esta tarde estaba comentando a Sharon cuán bella Lima está en el momento. Ustedes han logrado mucho y sus vías están muy bien. Uno puede andar por kilómetros sin casi baches, ¿no? Y una razón es porque ustedes no tienen lluvias aquí. Porque no llueve, no hay movimiento de la tierra. No hay allí unos ríositos allí abajo excavando la tierra y causando huecos. Pasa a Bogotá, Colombia, que está construida encima de un ex lago y la tierra está mojadísima. Y las carreteras y las calles allí un desastre. Las arreglan todo el tiempo, pero no hay bases porque las cosas abajo están quitando las raíces, las bases, los cimientos de eso. Eso es la forma en que Satanás nos ataca. Es muy fácil ver una secta que dice Jesús no es Dios. Ahí dicen las doctrinas fundamentales, ¿ya? La deidad de Jesús, la Trinidad, la deidad del Espíritu Santo. Dios creó los cielos y la tierra, la salvación es por... Bueno, si un grupo viene y dice eso no es cierto, como los mormones, los testigos de Jehová, o los munis y los otros que hacen sus mantras y ok. Bueno, se puede apreciar que ese tipo ya
no tiene la palabra. ¿Okay? Es falsa. Y normalmente ellos tampoco no nos atacan en la iglesia. ¿Tú has visto una iglesia aquí entre los hermanos libres en Perú ser tumbada, ser destruida, dividida por los testigos de Jehová? No. Okay. Pero ustedes han visto a una iglesia de los hermanos libres en Perú ser dividida por un asunto interno. Oh, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿Okay? Eso es la estrategia de Satanás. ¿Okay? Entonces, las doctrinas fundamentales versus las falsas enseñanzas, las herejías, mucho más fácil de distinguir. Entonces, eso no es nuestro enemigo en mucha forma. Bueno, obviamente es, pero eso no es lo que nos ataca y nos derrumbe. La otra contraste que hay allí es entre las interpretaciones diferentes y lo que pueden llegar a ser cuestionables, a veces erróneas. Eso es un nivel un poco más difícil de distinguir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en una congregación enseñan tal y en otra congregación enseñan otra cosa? No Jesús es Dios y Jesús no es Dios, sino posiblemente una práctica o algo sobre la salvación requiere gran énfasis sobre el arrepentimiento. Y ese grupo dice, no es tanto el arrepentimiento es consecuencia de la salvación. Y los hermanos comienzan a sacar sus versículos, lemas allí, claves, y comienzan a luchar, y finalmente Dios abre otra iglesia. No, Dios no abre. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces las interpretaciones diferentes. ¿Bautizar infantes o adultos? Tú dices, bautizar infantes es herejía. Un momentico. No estoy de acuerdo de bautizar infantes, pero no es herejía. ¿Okay? Mujeres en el ministerio público. ¿Hasta dónde? Había una mujer en el ministerio público esta noche. ¿Eso es una falsedad? ¿Eso es una doctrina herética? Pero otras iglesias dicen que sí, que ninguna mujer debe estar aquí al frente. Okay. Y yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero estoy haciéndoles comenzar a pensar, porque entiendo, Giovanni me prometió que todos los duros están aquí, entonces ustedes ya pueden cuestionar esas cosas sin comenzar a juzgar o criticar, ¿okay? Porque eso es exactamente lo que no queremos lograr por estas sesiones, sino ver que hay diferentes interpretaciones en cuanto a la revelación. ¿Dios puede hablar a alguien hoy en día o no? Y uno comienza a discutir sobre eso. No, solamente por la palabra, cero, nada más, nunca, voz en el cielo, etcétera. No puede ser. Otros dicen que aquí está toda la doctrina, pero Dios puede guiarme casi como si fuera una voz oíble para dirigirme en cuanto a la doctrina. Interpretación, soteriología, hay calvinistas, hay arminianistas, si no saben lo que es, bien, eso mejor. La escatología, rapto, tribulación, segundo regreso, 1000 años literales, el gran trono blanco, y entre eso mezclado con la bima de Cristo, o sea, el juicio de los creyentes y la cena del Cordero, o es en la mitad que viene, o al final, o todo es alegórico, y entonces no hay milenio, solamente está hablando y los hermanos escriben libros y comentarios y discuten y dividen iglesias y tienen todo, y seminarios de un índole, seminarios de otro índole, y entonces en vez de hacer la obra de hacer crecer la iglesia, evangelizar y amarnos en Cristo, nosotros estamos allí por nuestras partecitas. ¿Ok? No estoy diciendo que no es importante, pero estamos hablando de qué de capítulo 2 de 2 de Pedro es herejía, qué es falsedad y qué es diferencia de nuestro fondo
teológico y nuestra interpretación. Okay. Y si quieren hablar de escatología, hacemos eso, pero en otra oportunidad. Bueno, vamos a hablar mucho de eso en capítulo 3, especialmente el día domingo. Y no sé si invitamos a algunos a venir aquí domingo por la mañana para terminar, si las otras iglesias no me matan. Pero bueno, yo salgo el miércoles y no me pueden matar. Muy bien. Los pactos. ¿Qué de Israel y la iglesia? Saben que hay una gran división en todo el mundo evangélico hoy en día, también dentro de nuestras asambleas de los hermanos en Europa, y están dividiéndose, poniéndose casi enemigos, interpretando que Israel nunca existirá en el futuro otra vez, no, todo ya está absorbido en la vida de la iglesia, no, los otros dicen, no, literalmente los pactos van a ser cumplidos, tal como Dios prometió a Moisés, David, Abraham, etc. Y entonces Israel se levanta otra vez en el futuro y se cumple el pacto, y hay una gran división sobre eso. ¿Eso es herejía o es diferente interpretación que lleva a diferente forma de pensar? Okay. Y cuando gente dice, no, yo no creo eso, entonces yo digo, ¿has leído tal autor? Sí, es uno de mis favoritos. ¿Sabes que él es de tal interpretación? No me digas, ya no lees ese libro. Bueno, ahora, esas cosas pueden llegar a ser herejías. Eso es el problema de nivel número 2 aquí. ¿Ok? ¿Ves a la derecha allí? Lo que es una norma o lo que no es ortodoxo. ¿Okay? Y eso es lo difícil. Porque uno lleva, hablando de la soteriología, ¿Dios me escogió o yo escogí a Dios? Y los teólogos han pasado 2000 años y van a discutir eso hasta la venida de Cristo. ¿Okay? Cuando vamos a entender que eran las dos cosas. ¿Okay? Pero puede llegar a ser una herejía. ¿Cómo? Si yo voy por el lado de nuestro amigo arminiano, entonces uno puede ir allá, hasta decir que yo guardo mi salvación y por eso puedo perder mi salvación. Ahora tienes un problema. Si enseñas que uno puede perder la salvación. ¿Okay? O se puede ir por el otro lado. No, yo soy de la soberanía de Dios, que Dios escoge, que Dios hace todo, que yo no hago ni una gota de nada, hasta llega al punto para decir que yo no puedo decir no gracias a Dios si yo fui elegido y yo no quiero ser cristiano, Dios me fuerza a ser cristiano. ¿Okay? Ese es el otro extremo. ¿Cuál tiene la razón? Okay. Hay que cuidarse de esas cosas. Okay. Entonces, elección, libre albedrío, literal, alegórica. ¿La interpretación es literal o es alegórica? y el momento en que tú dices, es literal, entonces uno de los que van más para la alegórica de su interpretación te lleva a los salmos, a los proverbios, a mucha parte de las profecías, ¿no? Y mira, no, Dios es una puerta, Jesús es una puerta, o sea, Él es madera. No, Jesús no es madera. Mira que eso fue una alegoría. Mira, tú también crees en las alegorías. ¿Okay? Entonces, ¿me entienden? Okay. Hay que tener mucho cuidado en eso. Último y final, las prácticas diferentes. ¿Ok? Encontrarse con cosas serias, pero no afectan la salvación. Y mira, eso es donde nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo discutiendo sobre cosas como la cena del Señor, la música, el diezmo, el vestir, qué película ver y qué película no ver. Si uno entra al cine ya perdió su salvación o... Bueno, fui enseñado eso como niño, que si uno está en cine y el Señor llega en ese momento, tú pasas por la tribulación y entonces participas en la segunda resurrección o lo que sea, ¿no? Pero sí, eso. No, y por eso, ahí están ellos, batería, no batería, palmas, no palmas, falda, no pantalón. Y nos juzgamos.
Velo, no, bueno, eso está en la Biblia. Hay que cuidarse de cosas que están en la Biblia, ¿no? ¿Okay? Y cosas que no están, que son prácticas, ¿okay? 1 copa, 3 copas, 5 copas, 100 copas, cosas así, ¿okay? Entonces, prácticas. Y desafortunadamente, Satanás no tiene que tropezarnos por las interpretaciones diferentes muy a menudo, menos por las falsas doctrinas, porque Él nos ha tropezado solamente discutiendo y dividiéndonos por las prácticas, solamente por diferente forma de ver, o vestir, o tomar la cena, o cantar, o instrumentos o no instrumentos. ¿Okay? Y con esas cosas que no son probables de la Biblia, nos discutimos, nos dividimos y Satanás felicito. ¿Okay? Porque la iglesia ya se va más y más débil. Entonces, ¿cuál es el orden sano? Nosotros necesitamos conocer, número 1, las doctrinas fundamentales. Nosotros necesitamos saber cuáles son, cuál es la interpretación correcta, cuál es la enseñanza de Dios sobre sí mismo, sobre la Trinidad, sobre su Hijo, sobre el Espíritu de Dios, sobre la iglesia, sobre el pecado, sobre la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Si no conocen esas cosas, por eso existe Emmaus, entre muchas otras cosas. Y no lo digo solamente porque estoy convencido que es bueno, pero saben que nosotros tenemos 3 cursos, uno que fue escrito para niños, otro nuevos creyentes y finalmente otro que es mucho más duro sobre la teología sistemática. Y si no saben qué es la teología sistemática, es una teología sistemática. ¿Okay? O sea, solamente tener un sistema para entender la teología. Teología no es una gran palabra, solamente habla de las verdades de Theos o Dios. ¿Okay? Entonces, ¿conoces las verdades de Dios? Si no hay que ir al seminario aquí, aunque si tengas el tiempo, excelente. Okay. No tienes que ir a los Estados Unidos para estudiar en Dallas o en Emmaus. Puedes estudiar 50 cursos de Emmaus. Y ojalá que los ancianos lo hagan también para que al terminar los 50 cursos de Emmaus en español, que los ancianos sepan tanto como los demás. ¿Okay? Muy sencillos. Les reto a hacerlos para ver si son tan sencillos. ¿Ok? Doctrina fundamental, luego saber cómo interpretar en una forma ortodoxa. ¿Okay? Y luego entonces poner en práctica bíblica la cosa. ¿Ok? Y eso incluye el amor y la aceptación de algunas prácticas que no afectan la interpretación ortodoxa, porque son basadas en la doctrina fundamental, pero resulta en una práctica un poco diferente. ¿Ok? Si tú entras en una iglesia, están dando palmas. Una iglesia carismática, no vamos a entrar aquí. Bueno, ¿cómo sabes que es una iglesia carismática? ¿Y cómo sabes lo que predican en esa iglesia carismática? Porque es una palabra tan genérica que hay carismáticos que están en el camino al infierno. Y hay otros carismáticos que son muchos mejores evangelistas y tienen iglesias mucho más fundamentales que las nuestras. ¿Jaime dijo eso? Sí, porque hay iglesias carismáticas que no creen en las lenguas y no creen en la sanación exigida de Dios. Okay, entonces cuidado de los términos. Okay. Porque también ellos escuchan los hermanos libres y de una ponen a nosotros en una caja. ¿Yeah? Y los hermanos libres son no tan libres. Son así. ¿Yeah? ¿Yeah? Okay. Entonces ellos están juzgando mal a nosotros. Eso es lo que queremos quitar, hermanos. Nosotros queremos entender que hay problemas. Problema número 1, Satanás y sus doctrinas. Wow. Pero más nosotros y nuestras debilidades. Igual, número 3, las falsas enseñanzas infiltrando y confundiendo. Wow, tú dices, estoy confundido. Bueno, está bien.
Yo también. No. La cosa es que nosotros debemos tomar nuestro cristianismo en serio, hermanos. Ojalá que no haya nada de paja o lo que Giovanni me acusó de predicar, pero debemos ser analíticos, debemos despertar las mentes que el Señor nos ha dado a distinguir entre lo que es la verdad y lo que es de Satanás. Entre lo que es una interpretación, pero también puede haber otra interpretación. Yo estoy convencido por la mía, pero no voy a juzgar a mi hermano ortodoxo fundamental de buena doctrina por tener otra interpretación sobre cierta cosita. ¿Me entienden? ¿Okay? Y cuando llega a las prácticas, la Biblia está escrito en una forma muy abierta. Es parte de la prueba de la inspiración de la Escritura, que Dios escribió un libro útil para cada cultura durante unos 6,000 años. Los chinos pueden tomar la palabra de Dios y reunirse en su forma, en su cultura, llevando las doctrinas, practicándolas por sus prácticas y ser 100% bíblico. Y los africanos lo hacen diferente, y los latinos lo hacen diferente, y los gringos secos y moribundos lo hacen diferente. ¿Yeah? ¿Ok? Eso es fascinante. Fascinante. Okay. Hasta que en el asunto del gobierno de la iglesia, ¿hay un libro que nos explica exactamente cómo es el gobierno de la iglesia? Oh, sí, hay pautas sobre los ancianos. Pero saben que la forma en que se interpretan los ancianos y la forma de tener ancianos en África es diferente en Asia, entre los hermanos libres. Pluralidad, sí. Okay. Entonces, solamente ejemplos para que ustedes entiendan a dónde queremos ir. Advertencias aquí. Okay. 3 advertencias para que nosotros no salgamos de aquí pensando que sabemos todo y que los demás están menos que nosotros. Número 1, las iglesias, los profetas, los predicadores y los ministerios que denuncian las doctrinas fundamentales son más fáciles de identificar. Ya vimos eso. 2, no queremos iniciar una inquisición doctrinal. Eso no es nuestro deseo ni meta este fin de semana. No estamos diciendo, vamos a entender toda la doctrina perfectamente y entonces vamos a poder distinguir exactamente dónde los bautistas y los metodistas y los demás están mal y nosotros somos los perfectos y correctos. ¿Okay? Y he estado en iglesias que dicen eso. Nosotros tenemos la única verdad. He escuchado eso con mis oídos. Tenemos la única verdad. Hasta que yo estuve en otro país hace 6 meses y escuché a alguien dando un mensaje diciendo que la reforma no comenzó con Lutero y luego con Calvino. La reforma realmente comenzó con Darby y los hermanos libres. Nosotros somos la razón por todos los evangelios. Increíble. Bueno, y era un doctor, un PhD que estaba diciéndolo solamente. Ok, número 3. Cada creencia en alguna situación se encuentra en una lista de herejías. Por ejemplo, yo estaba buscando diferentes herejías y ya salí en una lista, los dispensacionalistas, herejía. Yo soy dispensacionalista, entonces soy hereje. Bueno, ok, bien. Algunos van a ver mis interpretaciones como algo tan falso que lo llaman como falsa doctrina. Ok, entonces ahí estamos. Bueno, otra página. Las doctrinas, enseñanzas, prácticas influenciado e infiltrando a la iglesia evangélica. Aquí es donde nosotros tenemos que ahora ver el asunto actual para entender cómo nosotros estamos siendo o podemos ser influenciados, donde esas falsedades sí se pueden infiltrar. Uno es por todo el asunto de la sanidad que llega a ser enseñada como parte de la expiación, o sea, la salvación. Okay. Si tú eres cristiano, realmente has sido salvado por Dios, entonces Él también salva tu cuerpo y no puedes tener una enfermedad. Herejía.
¿Ok? Si Dios sana, y yo oro que Dios sana, porque Dios puede sanar. Si yo declaro que tú eres sano y Dios tiene que sanarte, yo estoy mal. ¿Ok? Número 2, materialismo. Wow, eso es grande. Yo no he visto a un país cambiar tanto como el Perú. Ustedes viven en días de materialismo increíble aquí, ¿no? Las cosas se van mejorando tanto que va a ser muy difícil evitar a llegar a ser materialistas tal como los gringos aquí. Cuidado con eso, ¿ok? La prosperidad, entonces, llegando a ser reconocida como la bendición de Dios. Falso. ¿Ok? Número 3, la espiritualidad o el existencialismo. Todos son espirituales hoy en día. ¿Ustedes se han notado eso? En los programas radiales, en televisión, hablan de espiritualidad. Todos son espirituales y tienen experiencias espirituales. Hasta que los ateos hablan de su espiritualidad. ¿Ok? No E minúscula, por supuesto. ¿Ok? Pero esa experiencia más allá, porque, bueno, Dios nos ha creado en su imagen, tenemos espíritus y entonces somos espirituales. ¿Ok? Pero cuidado con cómo usa el mundo ese manejo de espiritualismo, que también llega a ser solamente existencialismo. Lo celestial, mucho hablar hoy en día sobre las cosas celestiales, ángeles. ¿Ok? Sueños, experiencias no extraterrestres, pero fuera del cuerpo, y todo es muy popular. Las experiencias de morir y regresar, ¿no? Y hasta cristianos se escucha mucho testimonio de ese tipo de cosas. Cuidado de eso. Cada secta falsa, cada religión falsa tiene mucha énfasis en ángeles, demonios, por supuesto, pero los llaman ángeles, ¿ok? Eso no va a decir que no debemos apreciar que Dios, Hebreos, nos enseña en varios pasajes que los ángeles son nuestros siervos, que son siervos de Dios, y gloria a Dios por los ángeles. Debemos entender otra doctrina, angelología, ¿ok? Número 5 es el relativismo. Y eso es tan seductivo que ni entendemos cuando estamos comenzando a vivir el cristianismo por el relativismo. Todo es relativo, no hay bases, no hay verdad. Tu interpretación y tu interpretación, yo no puedo distinguir entre los dos porque los dos tienen la razón. ¿Ok? Cuidado de eso. ¿Okay? Los errores de los falsos maestros vienen porque ellos están autoengañados enseñando que la revelación personal tiene autoridad. Dios me reveló. Entonces yo tengo la verdad. Aquí hay una sola verdad. ¿Ok? Un testimonio común. Yo no necesito leer la Biblia nomás porque yo tengo esa relación tan espiritual con Dios que Él me habla y me siento la paz y todo ese paja. ¿Ya? ¿Ok? Es falso. Ok, es bueno meditar y y debemos usar nuestras emociones. ¿Ok? Entonces mañana vamos a cantar con dureza. No, ¿ok? Y usar un poco, debemos llorar, etcétera. Pero cuidado si tú piensas que tu vida espiritual no necesita la verdad, no, eso es relativismo, ¿ok? Es nada nuevo, ¿ok? Y el pluralismo, etcétera, se mete en eso. Y nosotros estamos en la iglesia evangélica siendo seducidos por eso, que hay algo de verdad en todo, entonces todo tiene algo de verdad. Eso también. Que todos tienen la razón, entonces llegan al conformismo. No, cuidado de eso. Y cuidado del sensualismo. No estoy hablando de sexo. Todos ya se despertaron. Sensualismo. Me siento bien cuando, ¿no? Como todo lo que quiero porque más deleite, ¿no? Nosotros somos sensuales por carácter. Dios nos creó así. Tenemos 5 sentidos. Es bueno, es santo, o puede ser santo, pero también puede ser parte del engaño. ¿Ok? Y mucha de lo que nosotros vimos en la iglesia hoy en día está siendo influenciado por el sensualismo.
Ok, no sé.